están? Vamos a seguir con el tema que comenzamos el domingo pasado. Los invito a que leamos en 1 Samuel el capítulo 23. El domingo pasado leímos el 22, hoy vamos al 23 y vamos a leer los primeros versículos. Dice así: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, porque yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue entonces David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Nos detenemos acá, la historia continúa y es muy interesante, pero vamos a detenernos acá para meditar esta mañana. La tierra es un campo de batalla moral, lo dijimos el domingo pasado, y nosotros somos protagonistas de esa lucha. David vivía en un momento muy similar a este, una época de decadencia, de violencia, de corrupción. Saúl, que era el primer rey de Israel, se había desviado de los caminos de Dios y el pueblo estaba espiritualmente desorientado y sin posibilidades de victoria, mirando hacia adelante un futuro muy negro. David, perseguido por Saúl, tuvo que refugiarse en una cueva en Adulam y allí, en ese lugar desierto, se ocultó y siguió soñando con que en algún momento iba a salvar al pueblo de toda la necedad de Saúl. Y comenzaron a acercarse a aquel lugar hombres que la Escritura los describe así: se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban amargados de espíritu. Hombres golpeados que habían chocado contra el sistema y que se iban porque ya no podían vivir en ese lugar, iban a refugiarse junto con David en esa cueva. Hombres con amargura, que no aguantaban ya la violencia, que no aguantaban la corrupción, que vivían en profunda amargura. David quería salvar a su pueblo. ¿Qué podía hacer con ese grupo de hombres? Eran hombres quejosos, hombres angustiados, hombres desesperanzados. Y él tenía que trabajar con ellos. Pero la materia prima no era una materia que realmente entusiasmara. Los especialistas en recursos humanos, hoy se utiliza mucho en las empresas tener especialistas en recursos humanos, buscan a las personas aptas para la tarea. Y se fijan en varias cosas, se fijan en sus conocimientos, en su entorno familiar, pero también se fijan en su actitud frente a la vida, cómo encaran ellos la existencia. Bueno, si hubiera ido allí alguien especializado en recursos humanos, le hubiera dicho a David: ninguno de estos hombres sirven, se están quejando todo el día, están angustiados, están afligidos y parecería que no tienen horizontes. Pero Dios iba a comenzar allí la transformación. ¿Y cómo comienza esta transformación? Llega una noticia de una aldea pequeña, Keila. Era una aldea que limitaba con el lugar donde estaban los filisteos. Una pequeña aldea de agricultores que sembraban y vienen de allí a quejarse a David. Y le dice: nos está pasando algo terrible, sembramos. Y cuando llega el momento que vamos a cosechar, que ya tenemos todos los frutos, entran los filisteos, nos saquean y se llevan todo. Y nadie nos libra de esto. Se acercan a David y David quiere actuar. Y porque quiere actuar se presenta delante de Dios y le dice: ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir? Y Dios le dice: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Quiere decir que esa aldea estaba dentro del corazón de Dios y Dios sabía lo que estaba pasando y le dice: avanza. Claro, él tiene que ir a hablar con los hombres y cuando habla con los hombres, ¿qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen: nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Es decir, ellos
están temerosos, tienen miedo. No solamente están quejosos, sino que además les falta valor para hacer eso. ¿Qué quieren hacer? Y quieren permanecer en la cueva, quieren permanecer en ese lugar. La cueva es para ellos en ese momento un símbolo de protección. Se sienten protegidos, es el lugar donde se sienten con seguridad. Es la zona, diríamos hoy, la zona de confort de ellos. Pero en esa zona de confort no hay progreso posible. Para ir adelante tienen que salir de allí, pero ellos no están convencidos de que tengan que salir. Y entonces David toma una decisión. ¿Por qué? Porque él ve que es peligroso esto, es muy peligroso, porque están espiritualmente estacionados, porque han declinado su fe en el Señor, y entonces hace algo. Los ve estacionados en el lamento, en la queja, en la autocompasión, y David dice, bueno, vamos a consultar al Señor. Ahora, consulta por segunda vez. Ya había hablado esto con el Señor. ¿Por qué esa segunda vez? Yo creo que la segunda vez él lo hace delante de estos hombres para darles una lección. Y además porque Dios quiere darles una lección. Y Dios le confirma, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Ahora los hombres tienen que decidir. Por un lado está el miedo humano, que es lo que ellos plantearon. Y por otro lado está lo que Dios plantea. Ellos dicen, tenemos miedo, nos quedamos acá. Y Dios dice, vayan, que yo los voy a entregar en sus manos. Y esto que tienen que hacer es dar un paso de fe. Es entender lo que es la vida espiritual. Es el primer paso para su transformación espiritual, avanzar allí. Dios los llamó para cambiarlos, para transformarlos. Dios no puede hacer nada con hombres quejosos, angustiados, desesperanzados. Dios nos llama como nosotros estamos, pero tenemos que entender también que Dios no puede hacer nada si nosotros estamos quejándonos, estamos angustiados, estamos desesperanzados, criticones, necios, resentidos en muchos casos. Y si estamos en ese camino, terminamos en esa parálisis espiritual que tenían estos hombres. Ahora, ellos tuvieron que elegir y eligieron. Vamos a seguir a David porque Dios está con David. Y ese día tuvieron una victoria. Y llegaron ellos a formar el ejército de los valientes. Cuando uno llega al libro de Crónicas, dice, estos son los valientes de David. Ahora, fíjense, los valientes empezaron como cobardes, pero aprendieron a dar el primer paso de fe. Y el primer paso de fe es acercarse a Dios y confiar en lo que Dios dice y dejar de lado los miedos humanos, confiar enteramente en el Señor. En el Salmo 108, David tiene una frase que puede servirnos para entender esto. Dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Y bien podía David ese día decir esa frase, en Dios haremos proezas. Dios siempre toma al hombre como está. Y nosotros somos material dañado por el pecado. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pero no nos engañemos, Dios no trabaja con gente ignorante, necia, débil, floja, quejosa, desesperanzada, resentida. Dios no trabaja con eso. Lo que hace Dios es tomar esta materia prima y transformarla. Él nos llama para transformarnos. Y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y este es el primer paso, para que mostremos la verdadera valentía que tenemos que tener como cristianos, es que nosotros elijamos bien y pasemos por encima de nuestro miedo confiando realmente en el Señor, teniendo una profunda fe. Miren, si ustedes van a la ciudad de Florencia, van a ver una cola de turistas siempre permanente frente a la academia. ¿Y por qué hacen esa cola los turistas? Porque allí adentro, en el fondo de la academia, está la gran atracción. Está el David de Miguel Ángel. Ahora, el David de Miguel Ángel es de mármol de Carrara, de un mármol que estaba fisurado, tirado.
y la gente entra. ¿Qué es lo que va a ver? No va a ver el mármol fisurado, no va a ver ni siquiera el mármol, ellos van a ver el genio de Miguel Ángel que transformó eso. Y lo que van buscando es eso, ver el genio del que trabajó. El mármol ya no tiene importancia, forma parte de la historia, las fisuras que tenía el mármol y todo lo demás, y la historia de cómo Miguel Ángel los va a buscar. Ellos van a ver lo que ese genio moldeó, talló, esculpió en aquel bloque de mármol. Van a ver a Miguel Ángel allí. Y esta tiene que ser nuestra aspiración. Sí, nosotros somos como ese trozo de mármol, ¿no? Ese trozo de mármol fisurado, con problemas. A lo mejor hemos sido desahuciados, marginales o infructuosos o simplemente afligidos, amargados, y Dios nos toma. ¿Y qué sucede? Que ya no tiene que verse eso. Ahora tiene que verse la gloria de Dios en nosotros. Tiene que verse la presencia de Dios. La sociedad sigue produciendo grietas en la vida de los hombres y las grietas interiores son cada vez más grandes. Dios nos quiere como valientes. ¿Y valiente quién es? Es el que asume sus compromisos. Es el que no le teme a los riesgos. Es el que hace frente a las dificultades. Y son los que hacen la obra de Dios. Dios está buscando eso, valientes, pero valientes en este sentido. Asumen compromiso, no le tienen miedo a los riesgos, hacen frente a las dificultades y hacen la obra de Dios. La gracia de Dios no solamente nos otorga la protección de la salvación, además es invasora, nos invade y entra para transformar nuestra vida. Que la gente pueda ver en nosotros, como los que van a la Academia de Florencia, que pueda ver en nosotros lo que moldeó Dios en nuestra vida. Y cuando se vea eso en nosotros, cumpliremos con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.